Se cumplen 6 meses de la muerte de Carlos Busquet y la verdad es que, sin ni siquiera preverlo, había tomado para leer este mes la novela que me faltaba suya, Bajo este sol tremendo. Ya había leído su otra historia, que es Magnetizado, y ahora que terminé de leer sus 2 historias, las 2 únicas que él escribió a lo largo de sus 50 años, me queda como una contradicción. Por un lado, la sensación de que sí, es una obra completa, de que leer esos 2 textos es conocer a un autor íntegro. Y por otro lado, la contradicción es qué ganas de haberlo podido seguir leyendo. Me surgen un montón de preguntas. ¿Por qué nos atrae tanto su forma de escribir? ¿Por qué alguien que tenía esa forma tan despreciable a veces de opinar sobre los otros, sobre temáticas que era obvio que iba a despertar un montón de críticas? ¿Por qué alguien que odiaba la vida en sociedad y que se recluía? ¿Por qué generó tanto amor? ¿Qué es lo que tenía la obra de Carlos Busquet para que nos atraiga tanto? Voy a tratar de ir respondiendo a estas preguntas a lo largo del video. Este es un video en homenaje a la vida y a la obra, por lo tanto también les voy a contar de qué se trata cada uno de sus libros, algunas otras formas de seguir leyendo a Carlos Busquet y una recorrida muy interesante por Mataderos, a donde está ambientado su segundo libro, Magnetizado. Yo escribo para que la gente me disculpe lo que soy, porque entiendo que soy bastante pelotudo. Entonces hay como la idea de explicarle a la gente, bueno, mira, sí, efectivamente soy un estúpido, pero atrás mío hay esta cosa que entonces... También soy esto. No es también, sino lo que vos ves de mi pelotudez, hay todo un entramado abajo que la determina. Entonces yo lo que te digo es, mirá, es un poquito más complejo, entonces entretenete mirando y bueno, por ahí vos decís, bueno, sí, tan boludo no era este tipo. Carlos Busquet nació en 1970 en Roque Sáenz Peña, una localidad pequeña de la provincia de Chaco, al noroeste argentino, una provincia que él mismo decía, ¿no? Más bien desconectada, más bien aislada. Ese aislamiento lo dejó a él bastante imposibilitado tal vez de acceder a información, incluso a la cultura, y eso sigue pasando. Así que la forma de Carlos de acceder a la información era a través de la revista Humor, de Tony, de D'Artagnan. Después, no queda muy claro cómo, llega a sus manos Playa Terminal de James Ballard, una novela que él dice, bueno, fue un poco incorrecto haber leído a esa edad, pero que lo atravesó tanto y que, según cuenta, ese fue el germen de lo que después, cuando se transformó en escritor, quería replicar en los lectores, esa sensación de que el libro te modifica, que no vas a quedar igual de lo que eras antes de leer ese libro. No soy un buen lector o un lector o un tipo que haya leído muchos libros, pero sí los libros que me han gustado, que los verdaderos te puedo decir 5 o 6, esos libros los he leído 30, 40 veces. ¿Qué sé yo? A Sangre Fría de Capote, Contacto de Dennis Cooper, Playa Terminal de Ballard o Crash de Ballard, casi todos los cuentos de Bukowski, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura de Kenzaburo E. No te digo el resto, te digo ese libro. Sí, bueno, y ahora porque me pongo nervioso de tener que enumerar me olvido alguno. Él decía, no importa si alguien lee mi libro y dice, ay, no me gustó, pero que ese rato que la persona estuvo leyendo valga la pena. El no dejar al otro con una sensación de que perdió su vida leyendo el texto. Lo que yo le pido a un libro, desde que agarré el primer libro, es que me saque de donde estoy. Podría ser paralelo a que abrir un libro es entrar a una sala de cine a oscuras y un buen libro significa que se prende una pantalla y vos te perdés en la película. Te olvidás de que estás en un cine a oscuras, nada, porque estás viviendo lo que está pasando en la película. Yo trato de generar eso, porque si no, es como que vos vas al cine, las luces no se apagan, no se prende la pantalla, sino que viene un tipo que se te sienta al lado a contarte la película, y no solo la película, sino lo que a él le parece la película, lo que es un aburrimiento gigante. La idea al generar un producto es que te sirva para irte, que te aporte una inquietud, un clima que te quede en la cabeza por un tiempo, porque es la experiencia que a mí me han dado los libros que yo he querido. Hay un momento bastante escalofriante en el proceso de putrefacción de los perros,
que es cuando se les empiezan a resecar los belfos y muestran los dientes. Podías ver cómo cambiaban los cuerpos, porque nadie se los llevaba. Nunca escuché a nadie quejarse, yo tampoco, pero bueno, yo estaba en otra, capaz que la otra gente también. Cuando Carlos tenía 16 años, su familia decide mudarse desde la provincia del Chaco a Córdoba, que es en el centro del país. Después de terminar la escuela, se mete a estudiar ingeniería mecánica y cuando le toca elegir una especialidad, elige metalurgia, pensando que iba a haber poca matemática, pero después él mismo cuenta que eso fue un error, que se había equivocado. Entonces nunca ejerció la ingeniería después de haberse recibido porque entendía que la responsabilidad del ingeniero era tal que él no estaba a la altura de poder cumplirla. De hecho, en un momento decidió meterse en la carrera de letras pensando que era una cosa, después se dio cuenta que era otra, así que solamente cursó un semestre, se sacó un 2, abandonó y decidió recibirse finalmente de la carrera de ingeniería porque dice, bueno, así puedo por lo menos terminar algo de lo que emprendo. Creo que esa es una anécdota que describe bastante a este Carlos al que estamos tratando de conocer a pesar de que ya no lo tengamos entre nosotros. Una persona con mucho sufrimiento interno, con bastante insatisfacción y no solo con el mundo sino también con él mismo. Cada vez que escucho mi apellido siento que me van a dar un parcial que tiene un 2, que me van a cagar a pedos por algo, que me van a anunciar que debo una plata de algo, ¿viste? A mi apellido lo tengo asociado a que me caguen a pedos por algo. En el año 2007 se vino a vivir a Buenos Aires, aprovechando esto de que la ciudad, la gran ciudad, le permitía el anonimato. Se fue a vivir al barrio de San Cristóbal y desde ahí terminó su primera novela, Bajo este sol tremendo. Ya voy a volver sobre Bajo este sol tremendo, pero me faltan algunos datitos sobre la biografía de Carlos que después repercuten en sus textos. Y muchas veces leyéndote me pregunté qué vínculos había entre el acto de escribir o la acción de escribir de tu parte y armar aviones, por ejemplo, o estos otros intereses que tenés. Bueno, lo de armar aviones lo estoy charlando en terapia porque el armar aviones tiene un momento de mucho malestar durante la elaboración y una desesperación porque eso está desarmado. Entonces vos lo que querés es terminar. Te molesta mucho que estén esas piezas ahí desarmadas, sin pegar, esperando con la pintura, esperando a secarse. Tiene todo un orden de agarrar unas piezas desparramadas, darles un orden. Una vez que ese orden está armado, lo pintás de una manera que dé sensación de verosimilitud. Es medio inexplicable. Pero el tipo que está armando ese pedacito de plástico y que está pintando relojitos de 2 milímetros para que parezca y que entren en una cabina que nadie va a ver, cuando vos lográs mirar que un pedacito de plástico de este tamaño, el tipo que lo mira piense en el objeto real, es un triunfo. Y eso es parecido. Hay un procedimiento ahí parecido a esa angustia ante el desorden y que cuando lograste un orden satisfactorio, eso está buenísimo. Te digo, sufro mucho escribiendo, pero amo haber escrito. Amo haber escrito. O sea, estoy muy orgulloso de haber escrito, pero mientras sucede, es un espanto. Como les contaba, su primer acercamiento a la literatura fue como lector. Pero después, la escritura lo empezó a llamar y publicó en la revista cordobesa El Ojo con Dientes. Y también tenía un blog que era Borderline Carlitos, que lo podemos encontrar todavía hoy. Su usuario era Fofolfi, el niño abominable. El primer texto que subió a ese blog fue en el año 2004 y ya en ese momento podemos ver el germen de Bajo este sol tremendo. Durante muchos años, Carlos escribió Bajo este sol tremendo, una novela que primero se iba a llamar Los Condenados y que con el tiempo tomó este nombre que hace referencia al clima, a esta sensación de pesadez que se vive en la provincia de Chaco, a donde transcurre la historia, específicamente en la localidad de Lapachito, que es un lugar a 112 kilómetros de donde él nació, aunque en realidad cuando él escribía las imágenes que usaba para inspirarse eran en realidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y no de Lapachito. El Lapachito de la novela, por ejemplo, es más parecido a mi pueblo, que es Presidencia Roque Sáenz Peña, donde sí sucedieron
ciertas cosas que están en el libro, como por ejemplo el hundimiento de las casas, el barro venenoso para los autos, una serie de cosas que yo las viví de chico y en ese sentido son paisajes que yo conozco, pero digo, no son reales en ese sentido, están un poco distorsionados, cambiados en el espacio-tiempo. Es una historia que habla de las soledades, es una historia que habla del desprecio por el otro y de las personas que no tienen ningún valor real aparente. Me gustó mucho en una página de internet que encontré que la crítica de la novela hablaba sobre la basura humana. Este concepto de desecho es perfecto para describir esa novela. En Bajo este sol tremendo, uno de los protagonistas, que se llama Javier Cetarti, se entera por un llamado que su mamá y su hermano fueron asesinados en Lapachito. Emprende el viaje desde Córdoba, donde vive, hasta esa localidad chaqueña. Se encuentra con la persona que lo había llamado, que es un ex compañero de la Fuerza Aérea de su papá, y le cuenta que su mamá y su hermano fueron asesinados por quien había sido la pareja de su mamá, que después se pegó un tiro. Cetarti se queda en ese pueblo porque está esperando los cuerpos cremados de su familia y además porque le prometen que es probable que cobre un subsidio de la Fuerza Aérea. Así que su historia empieza a correr en paralelo con la de Duarte, que es el que lo llamó, que trabaja, de una cosa que no les voy a contar, con otra persona que es el hijo del hombre que estaba en pareja con la mamá de Cetarti y que terminó cometiendo esos asesinatos. Si yo les cuento esto así, parece que en todo momento va a haber acción, ¿no? Que va a haber crímenes, que va a haber sangre, que va a haber momentos tensos. Y en realidad no es así. En realidad son vidas que parecen no tener ningún sentido, que en realidad viven sin un objetivo, sin, si me permiten ponerme un poco más esotérica, sin un destino. ¿Para qué esas personas existen? ¿Cuál va a ser su rol en la vida? Viven mirando documentales de Animal Planet, fumando porro y tirados en sillones. No tienen ni ganas de levantarse. Es como que los apremia este calor, que en realidad podríamos decir que es también una especie de metáfora. ¿Viste esa cosa de Cetarti de falta de iniciativa y conducta desmotivante? Eso es, yo soy así. No tengo ninguna motivación para nada, ¿viste? Esa cosa de identificarte, ¿viste? Yo cuando leo los avisos de trabajo que dice de trabajo por objetivos, ¿viste? A mí me corre una ¿viste? ¿Qué objetivo? ¿De qué? ¿Qué me voy a identificar con qué? ¿Qué voy a querer? ¿Entendés? A mí me resulta dificilísimo eso. A mí la historia me pareció muy atrapante, es un libro que se lee rapidísimo porque es difícil de soltar, pero también cuando lo terminé dije, ¿pero qué pasó? Y eso fue lo que me volcó a buscar toda esta información sobre Carlos Busquet y a valorar, por eso encontré otras críticas, etcétera, la historia desde otros costados y con otras miradas, gracias a la interpretación de otros. En un momento, después de escribir, encuentro o decido que la novela va a estar contada como una cámara en la nuca de dos tipos. Como esa cámara en la nuca está en la nuca de los tipos, no hay descripción. Por eso Duarte sí es descripto, porque a Duarte lo ven los dos. Había leído una cosa que me pareció muy interesante, y es que cuanto más vacío tenés un personaje, cuanto más vacío de detalles lo dejás, sobre todo al comienzo, más lográs la identificación del lector, porque el lector lo llena con él mismo, ¿no? Como Carlos Busquet, que era un desconocido completamente, excepto por su blog, llegó a publicar en Anagrama, porque cuando terminó de escribir la novela y se logró sacar de adentro toda esta sensación de malestar que él quería volcar en el texto, empezó a mandarla a concursos y todos los concursos le pedían que tuviera más páginas. Vio que en el Herralde eso no pasaba, quedó como uno de los finalistas y de hecho, si ustedes ven en el principio del libro, dice que es uno de los escritores poco conocidos que llegó a la final de esta premiación en el año 2008, y el propio Jorge Herralde, creador de Anagrama y al que el propio Busquet admiraba porque muchos de los libros que a él le gustaban habían sido publicados por Anagrama, le escribió un mail y le dijo: nos gustó tu novela, te la queremos publicar. Así fue como en el año 2009 todos conocimos su libro. En el año 2017, Adrián Caetano llevó esta película al cine. La pueden ver en plataformas como Netflix, por ejemplo. Está protagonizada por Daniel Hendler,
por Leonardo Sbaraglia. Mi personaje favorito es el de Pablo Cedrón, está muy bien interpretado, pero el que se lleva todos los premios, y de hecho se llevó premios literales, es Duarte, Leonardo Sbaraglia. No te va a pasar nada. Carlos defenestraba la película. A mí no me queda muy claro si efectivamente la vio, aunque para él también Pablo Cedrón era uno de sus personajes favoritos, así que es probable que la haya visto. Sin embargo, no perdía oportunidad para criticarla y para mostrarse en contra de esa realización. Adrián Caetano, entrevistado cuando fue el momento del estreno de la película, decía que en realidad lo que él había hecho era tomar el libro como base y transformarla en una película de género, una película de policial negro. Yo creo que si hacía una adaptación literal de la novela era tan críptica y tan opresiva que no iba a ser una película que pudiera respirar género, y me parece que el género siempre ayuda mucho a poner las cosas en cajón, por lo menos. Yo no quería lograr una película ni de culto, ni una película opresiva, ni mucho menos. Ni tampoco traicionar ese espíritu que tenía la novela. A mí la película me gustó, me parece un poco lenta, y que si no leíste el libro antes, es probable que haya cosas que te queden un poco como sueltas. Eso me resultó extraño, pero me gustó. Lo único que vos tenés que reconocer. Pero tendrían que pasar casi 10 años para poder volver a tener un texto suyo entre nuestras manos. Más allá de que siempre a través de su cuenta de Twitter, Un Mundo de Dolor, estaba escribía cosas cortas y era como su ejercicio diario de escritura, él así lo decía. Recién apareció en el año 2018 la novela Magnetizado. Que cuenta la historia de un asesino que fue un asesino puntual, porque durante un poquito más de una semana de septiembre del año 1982, Ricardo Melonio mató a 4 taxistas con la misma metodología, 3 de ellos en Mataderos y otro a 20 cuadras de ahí en Lomas del Mirador. Fue entregado por su hermano, detenido por la policía. Hasta el día de hoy continúa preso porque no descubren bien cuál es su desorden psiquiátrico. Estando preso, le recomendaron escribir su historia, pero Ricardo no quería escribirla por él mismo. Entonces fue como lo contactaron a Carlos Busquet y él estuvo durante más de un año, más de 90 horas, grabando charlas con Ricardo Melonio. Teniendo la oportunidad de mostrarles mi barrio, voy a agarrar mi bicicleta, me voy para Mataderos y les voy a mostrar y contar más sobre Carlos Busquet, Ricardo Melonio, y también le vamos a hacer un homenaje con Sergio Ucedo, uno de sus amigos y además artista plástico. ¿Me acompañan? Muy buenos días, ahora sí estoy lista para llevarlos por los escenarios de Magnetizado. Bienvenidos a Mataderos. Realmente las medialunas están muy ricas. El segundo asesinato fue en Olviden al 1800.